Método de Simpson 3/8. ¿Se ve, muchachos? Confírmenme por el micrófono, por favor, si está bien. Sí, que se ve. Ya, gracias. Les agradezco. Entonces, ayer, la clase de ayer, habíamos visto el método de Simpson 1/3. Hoy nos vamos a convocar al método de Simpson 3/8. Esto es lo que habíamos visto ayer. Y aquí está el método de Simpson 3/8. ¿Qué dice este método? Tengo el eje vertical Y, el eje horizontal X, y en este eje tengo dos puntos. El punto A, el punto B. Y tengo la función que está aquí con azul, f de x. Esta es la función f de x. Entonces, a mí me dicen integrar. Y aquí está nuestra integral. Ahí está, la estoy pintando. La integral de la función f de x por el diferencial de x desde el punto A hasta el punto B, el resultado de esa integral no es otra cosa que el área bajo la curva. O sea, toda esta área. Pero Simpson, en su método de Simpson 1/3, este segmento AB, esta porción de segmento, ¿no? Entre los puntos A y B, lo dividió entre 2. Y no estaba contento, no estaba tranquilo Simpson. Entonces dice, ese segmento agarraré AB y lo divide en 3. Aquí está, 1, 2, 3. Lo divide en 3 partes iguales. Si bien mi dibujo no está muy exacto, pero son 3 partes iguales. Y a cada parte le llama H, el paso H. O sea, H es esto, puede ser este otro, puede ser cualquiera de los 3, H. Entonces, el paso H no es otra cosa que B menos A dividido entre 3, ¿no? B menos A dividido entre 3. Ese es el paso H. Y los 3 puntos, dice, este punto, donde está el punto A, va a ser X0. Luego el siguiente punto va a ser X1. El siguiente va a ser X2. Y donde está el punto B va a ser X3. Entonces, dice X sub 0 es igual a A. X sub 1 va a ser A más el paso H. Ahí está, X sub 1. A más el paso H. X sub 2 va a ser A más 2 veces el paso H. Y X sub 3 va a ser B. O si quieren, podría ser también A más 3 veces el paso H. Estos 4 puntos
como vemos aquí en la gráfica, los reemplaza en la función. X sub 0 reemplaza en la función y obtiene f de x sub 0. X sub 1 reemplaza en la función y obtiene f de x1. X2 reemplaza en la función y obtiene f de x2. X3 reemplaza en la función y obtiene f de x3. Aquí está. Al reemplazar, entonces obtiene f de x0, f de x1, f de x2 y f de x3. Entonces ha obtenido estos 4 puntos. Este primero punto, este segundo punto, este tercer punto y este cuarto punto. Estos 4 puntos están sobre la función f de x. Entonces, Simpson, en su anterior teoría, por esos 3 puntos, tenía 3 puntos, hizo pasar la ecuación de Lagrange de segundo orden. Aquí, por los 4 puntos, traza la curva de Lagrange de tercer orden. En el anterior era de segundo, aquí de tercer. O sea, más complicado todavía. Agarra entonces, agarra la curva y por esta curva, caramba, no, está mal, a ver, voy a repetir. Por esa curva hace pasar la ecuación de Lagrange. Así. Esa es la ecuación de Lagrange de tercer orden. De tercer orden. Entonces, si vemos la siguiente. Ahora, Simpson dice, ya no voy a integrar f de x. Voy a integrar la ecuación de Lagrange, esta f3x, la ecuación de Lagrange de tercer orden, y es una ecuación larguísima, pues muchachos, nosotros vemos, investigamos un poco y vemos los libros de cálculo diferencial, buscamos la ecuación de Lagrange de tercer orden, es pues larga la ecuación de Lagrange de tercer orden. Integra Simpson desde x sub 0 hasta x sub 3. Integra la ecuación de Lagrange de tercer orden. Y ya no he colocado aquí ese proceso de integración porque es demasiado largo y complicado. Directo he colocado el resultado, aquí está. Esto es lo que ha obtenido el señor Simpson cuando ha integrado la ecuación de Lagrange de tercer orden. Y dice que la integral es 3/8 de h que multiplica a f de x sub 0 más 3 veces f de x sub 1
más 3 veces f de x sub 2 más f de x sub 3. En otras palabras, reemplaza h. H aquí está, es b menos a tercios. Reemplaza en la ecuación. En lugar de h coloca b menos a tercios. Entonces va a ser b menos a sobre 8. ¿No? Se simplifica el 3 del numerador. Y lo demás se mantiene. En realidad es la misma ecuación, una con h y una sin h, nada más. A esta ecuación Simpson le llama la ecuación de Simpson 3/8. ¿Por qué 3/8? Porque aquí adelante, en la primera ecuación, en la original, aparece pues el 3/8. Ahí pueden ver, ¿no ve? 3/8. Por eso le llama ecuación de Simpson 3/8. Entonces hay una diferencia con la ecuación de Simpson 1/3. Y de esa forma, este señor Simpson, integrando la ecuación de Lagrange de tercer orden, obtiene esta, la ecuación de Simpson 3/8. Bien, veamos un ejemplo. El mismo ejemplo que hemos estado manejando para comparar resultados. La integral, ahí está, desde 1 hasta 3 de x al cuadrado por el diferencial de x. Resolver la integral por el método de Simpson 3/8. Eso nos están pidiendo. En otras palabras, hallar el área bajo esta curva, bajo la curva x al cuadrado, entre los puntos 1 y 3. Eso nos están pidiendo en el fondo. Entonces, procedo a dibujar el eje vertical, el eje horizontal, le pongo su escala, 1, 2, 3 en el eje horizontal, en el eje vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Y dibujo la parábola, aquí está la parábola. Por estos 3 puntos pasa mi parábola. F de x igual x al cuadrado. Esa es mi parábola. Es la función f de x, x al cuadrado. Entonces, A vale 1. B vale 3. Aquí lo que hay que hacer es dividir este segmento en 3. Calculo el paso. El paso h va a ser b menos a tercios. O sea, 3 menos 1 dividido entre 3. Y eso es 2 tercios. Si agarramos la calculadora, 2 tercios es 0.6666667. Entonces divido entre 3 y obtengo este punto, este, y este otro. Entonces voy a tener x0, x1, x2 y x3. O sea, estos 3 puntos. Este es x0, este es x1, este es x2 y este es x3. Entonces calculo, x0 es igual a vale 1. X1 va a ser A más el paso H, o sea, 1 más 2 tercios, 5 tercios va a ser X1. X2 va a ser A más 2H, o sea, 1 más 2 tercios, más 2 veces 2 tercios, 7 tercios.
Y x3 va a ser igual a b, o sea, 3. Estos 4 puntos, muchachos, reemplazo en la función. O sea, este punto x0 reemplazo en la función y obtengo f de x0. Este punto x1 reemplazo en la función y obtengo f de x1. x2 reemplazo en la función y obtengo f de x2. x3 reemplazo en la función y obtengo f de x3. Ahí está. Entonces, he obtenido este punto, no, este y este. Cuatro puntos he obtenido. Los voy a pintar bien. Ahí están los 4 puntos que he obtenido. Esos 4 puntos son eso. X0 reemplaza en la función, f de x0 vale 1. X1, que es 5 tercios, reemplaza en la función y f de x1 vale 2.777778. X2, que es 7 tercios, reemplazo en la función y obtengo que f de x2 es 5.44444. X3 reemplazo en la función y obtengo que f de x3 vale 9. Ahí están los 4 puntos. Por esos 4 puntos, pasa la ecuación de Lagrange. Ahí está. Y vamos a poner Lagrange de tercer orden. Esa es la ecuación de Lagrange de tercer orden. Y el error es prácticamente nulo, muy pequeño es el error. Si en Simpson un tercio que pasaba por 3 puntos el error era pequeño, imagínense cuando pase por 4 puntos el error es más pequeño todavía. Entonces, estos 4 puntos integra este señor Simpson la función de Lagrange, ya no integra la función f de x, sino la función de Lagrange. Reemplazamos datos en la ecuación de Lagrange, aquí está. 3 octavos, que aquí dice 3 octavos por h, dice la ecuación de Lagrange. 3 octavos por h, h vale 2 tercios. Estoy reemplazando en la ecuación de Lagrange, que multiplica a f de x0, que vale 1, más 3 veces f de x1, ahí está, 3 veces 2.77778, más 3 veces f de x2, dice la ecuación de Simpson. 3 veces 3 por 5.44444, más f de x3, que vale 9. Es reemplazado en esta ecuación de Simpson 3 octavos. Entonces, utilizo mi calculadora para esto y encuentro que la integral es, ahí está, esa es la integral. 8.666666 unidades al cuadrado. Prácticamente he hallado la solución verdadera, igual que Simpson un tercio, ¿no ve?
La solución verdadera es así, 8.66666666667 unidades al cuadrado. Entonces, he hallado la solución verdadera con el método de Simpson 3/8. Eso es, muchachos, ¿qué dicen? Bueno, el método, ¿no ve? Entonces, el método de Simpson 3/8 hasta el momento es el mejor que hemos aprendido. Si bien coincide con el Simpson 1/3, pero este método proporciona resultados más exactos, muchachos. Tal vez si hacemos otros ejemplos, van a ver, es más exacto. El error es más pequeño. Y cuando resolvimos el mismo problema por el método del trapecio, el resultado salía 10, ¿no? Error grande. Ahora, si queremos disminuir los errores tanto en la ecuación de Simpson 1/3 como en la ecuación de Simpson 3/8, tendríamos que utilizar el método de Simpson 1/3 con segmentos múltiples o el método de Simpson 3/8 con segmentos múltiples, lo mismo que hemos hecho con el método del trapecio. Y eso, muchachos, lo dejo para ustedes como tarea de investigación. ¿Qué tal? Ese sería, muchachos, el método de Simpson 3/8. Preguntas. ¿Está claro? Sí, que todo está claro. Gracias. Me alegro que esté claro.
Bien, muchachos. Yo voy a ir a grabar esto al Classroom. Voy a estar en el WhatsApp. Cualquier pregunta, duda, en el WhatsApp. Hasta las 8:15 voy a estar ahí, esperando que ustedes me hagan cualquier pregunta al respecto. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Inge. Hasta luego.